Hola, soy el hermano Contreras y este es un video complementario para el estudio del libro de Mormón de acuerdo con el manual de Ven Sígueme. Para esta semana estuvimos estudiando los capítulos del 25 al 28 del libro de Mosía, donde leímos acerca de la llegada de los pueblos de Limni y de Alma a la tierra de Zarahemla, cómo se constituyó la iglesia en la tierra de Zarahemla, sus primeros desafíos, la conversión de los hijos de Alma y los hijos de Mosía y cómo ellos empezaron sus primeras misiones. Al inicio del capítulo 25 se nos da un dato muy interesante ahora que todos los nefitas se encontraban nuevamente reunidos en una misma tierra. Y leemos que nos dice, ahora bien, no había tanto de los hijos de Nefi como de los del pueblo de Zarahemla, y no eran tantos los del pueblo de Nefi y los del pueblo de Zarahemla como lo eran los lamanitas. Sí, no eran ni la mitad de su número. En este gráfico podemos darnos una idea de la proporción que representaban los nefitas frente a los lamanitas. Pero esta información, más allá de ser un dato estadístico, se convierte en un reflejo de aquellos que nos esforzamos por seguir a Cristo en comparación de aquellos que no lo hacen, o de los que somos miembros de la iglesia y el mundo en general. Y esta proporción es una constante que se va a ver durante todo el libro de Mormón. Y es para nosotros un recuerdo continuo de que la senda es estrecha y que debemos estar dispuestos a afrontar mucha oposición. También en este capítulo vimos cómo el pueblo de Saraén reaccionó al enterarse de las pruebas que vivieron el pueblo de Limi y el pueblo de Alma. Asimismo, todo el pueblo de Limi fue bautizado por Alma y formaron parte de la iglesia de Cristo. Es por ello que el rey Mosía le concedió a Alma que estableciera iglesias por toda la tierra de Zarahemla y le dio poder para ordenar sacerdotes y maestros en cada iglesia. Y así, a pesar de que había muchas iglesias, todas eran una, sí, la iglesia de Dios, porque nada se predicaba en todas ellas sino el arrepentimiento y la fe en Dios. En total se establecieron 7 iglesias en la tierra, lo que sería algo muy comparable a una estaca en la actualidad. Para aquellos que no sean miembros de la iglesia, una estaca es una unidad administrativa de la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las estacas están conformadas por varias congregaciones independientes llamadas barrios y por lo general están delimitadas geográficamente. Las estacas son dirigidas por una presidencia de estaca, es decir, un presidente y 2 consejeros. En cambio, los barrios son ministrados por un obispo, es decir, un obispo y sus 2 consejeros. Así que en el caso de Alma, se podría decir que organizó la estaca Zarahemla. Y al final del capítulo nos dice la manera en que el Señor los bendijo. Y se llamaban el pueblo de Dios, y el Señor derramó su espíritu sobre ellos, y fueron bendecidos, y prosperaron en la tierra. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque en el próximo capítulo nos vamos a dar cuenta que a pesar de que todo el pueblo había hecho un convenio, que formaban parte de la misma iglesia y que estaban siendo bendecidos por ello, no significaba que no iban a tener conflictos. Y eso rompe un poco esa idea errónea que muchas personas tienen, que cuando van a una iglesia piensan que allí todas las personas viven en armonía eh, y que prácticamente no hay ningún tipo de problemas entre ellos y que todo es amor y paz en general. Pero eso es una idea que está muy alejada de la realidad. Como cualquier otra comunidad, las iglesias están conformadas por personas que tienen sus propios problemas, que tratan de cambiar algunos hábitos o conductas o comportamientos que han heredado por tradiciones o que han aprendido en el mundo en general y están en esa lucha tratando de cambiarlas. ¿Qué es la cosa que nos une? Que todos allí tenemos un propósito diferente, que es el de querer aplicar la enseñanza del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, el de querer sentirnos más cerca de Dios. Pero en todo este proceso pueden haber algunos roces o pueden haber algunas diferencias, pero como comunidad religiosa también tratamos de resolverlo. Y algo así similar es lo que le empezó a pasar a Alma con esta iglesia que estaba empezando en la tierra de Zarahemla. Y vamos a leer cuáles fueron los conflictos que él empezó a afrontar. La primera problemática que él tuvo fue con las nuevas generaciones. Y al inicio del capítulo 26 leemos lo siguiente. Y aconteció que había muchos de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres, no creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Ahora, esta incredulidad traía consecuencias sobre estos jóvenes.
Y seguimos leyendo. Así que por motivo de su incredulidad, no podían entender las palabras de Dios y se endurecieron sus corazones. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia. Y así quedaron desde entonces en un estado carnal e inicuo porque no querían invocar al Señor su Dios. Ahora, esta problemática o esta dificultad con las nuevas generaciones en la actualidad sigue siendo una preocupación muy importante. De hecho, por ahí me encontré un estudio que realizó el Centro de Investigación PEU en junio del 2018, que justamente hicieron una investigación sobre cómo participan las nuevas generaciones en distintas religiones. Y me gustaría compartirlo con ustedes, estos datos. Este estudio se encargó de investigar sobre la brecha de edad en la religión alrededor del mundo e indagó sobre cuatro aspectos. El primer punto fue el porcentaje de adultos afiliados a un grupo religioso, donde podemos ver una menor participación de los jóvenes adultos menores de 40 años. Sobre todo destacan Canadá, Estados Unidos y Europa. El segundo punto fue sobre el porcentaje de adultos que dicen que la religión es muy importante en sus vidas. Y seguimos viendo cómo para los jóvenes adultos su religión no es muy importante en comparación con los mayores de 40 años. Pero notamos grandes diferencias en estas proporciones en la población en Estados Unidos, seguido de Latinoamérica y el Caribe. El tercer punto fue el porcentaje de adultos que oran diariamente. Notamos cómo sigue bajando el porcentaje de los jóvenes adultos con respecto a los adultos mayores y se nota más esa diferencia en Estados Unidos, en la región de Asia y el Pacífico y Latinoamérica y el Caribe. Por último, fue evaluar el porcentaje de adultos que asisten a servicios de adoración semanal. Y aquí pues todos los porcentajes bajan dramáticamente. Pero sigue siendo muy preocupante cómo el grupo de los jóvenes adultos siguen siendo los que menos participan en lo que se refiere a las reuniones semanales que tienen en las diferentes denominaciones religiosas. Como podemos darnos cuenta, estos datos son bien impresionantes. En la mayoría de los países, los jóvenes entre 18 a 39 años participan por debajo del 30%. Y estos datos se concentran aún más en los jóvenes de 18 a 25. Eso nos dice que los jóvenes tienden a ser menos creyentes que la generación de sus padres. Así que con este panorama en nuestra mente, de nuestra actualidad y muy posiblemente lo que está ocurriendo también en la situación del Libro de Mormón, pues podemos comprender mejor las palabras del presidente Henry B. Eyring cuando nos dice lo siguiente: no hay cometido en el reino más importante que el de inculcarles la fe a los jóvenes. Cada joven de cada generación escoge entre la fe y la incredulidad. La fe no viene por herencia, sino por elección. Los que creyeron al rey Benjamín aprendieron esto cuando muchos de sus hijos después optaron por no creer. Con estas palabras del presidente Eyring, podríamos responder y consultar en familia sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo puede usted ayudar a la siguiente generación a desarrollar un testimonio del Evangelio como el que tiene actualmente? Recuerde que puede pausar el video si lo considera conveniente para poder discutir la respuesta. El elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles explicó por qué los miembros de la iglesia con más años pueden guiar a los que tienen menos edad. Él dijo: gran parte de lo que hacemos en la iglesia está dirigido a ustedes, lo que el Libro de Mormón llama la nueva generación. Nosotros, los que hemos recorrido ya los senderos en los cuales ustedes se encuentran, tratamos de explicarles algo de lo que hemos aprendido. Les damos voces de aliento y procuramos advertirles de las trampas y los peligros que nosotros hayamos enfrentado en ese camino. Siempre que sea posible, nos esforzaremos por caminar a su lado y por mantenerlos cerca de nosotros. Algo muy importante que aprendemos de estos capítulos es sobre la conversión. Sabemos que es algo que no podemos transmitir a nuestros hijos o a otras personas. La conversión al Evangelio de Jesucristo es una experiencia
que debemos vivir cada uno de manera individual. Por eso es importante, queridos jóvenes, que no descuidemos aquellas cosas que nutren nuestro testimonio, como lo explica el presidente Eyring, cuando nos dice lo siguiente: el testimonio requiere ser nutrido por la oración de fe, tener hambre de la palabra de Dios que está en las Escrituras y obedecer la verdad que hemos recibido. Hay peligro al descuidar la oración. Hay peligro para nuestro testimonio si solamente estudiamos y leemos las Escrituras en forma casual. Ellas constituyen nutrientes necesarios para nuestro testimonio. El deleitarse en las palabras de Dios, la oración sincera y la obediencia a los mandamientos del Señor se debe aplicar de modo equilibrado y continuo para hacer crecer y prosperar tu testimonio. Bueno, de estos capítulos hay muchas cosas que podemos aprender sobre la conversión. Sin embargo, pues me gustaría terminar con este tema. Durante mi tiempo en la iglesia, en mi juventud, fueron muchas las cosas que me ayudaron a mí a fortalecer y crecer mi testimonio dentro de la iglesia. Conté con muy buenas amistades y sé que muchas de ellas estarán viendo este video y les quiero decir gracias por haber sido en algunos momentos esa mano de apoyo, esa compañía, ese estímulo para seguir adelante. También tuve muy buenos maestros de seminario, de instituto, de las que daban las clases del quórum en el sacerdocio, muy buenos líderes, obispos que realmente mostraron su preocupación por mí. Y por todo ello le quiero dar muchísimas gracias, porque gracias a ese servicio, gracias a esa dedicación, gracias a ese interés por querer enseñar y predicar tanto con palabra como por el ejemplo, fueron que me inspiraron a mí a querer conseguir lo mismo, a buscar en la fuente verdadera que son las escrituras, la oración, el participar activamente en la obra del Señor. Y hoy día, como miembro de un obispado en el barrio en el que asisto, mi preocupación es la misma. Yo deseo que los jóvenes puedan tener esas mismas experiencias que les ayuden a ellos a crecer, a poder encontrar la verdad de las cosas, a que puedan sentir el Espíritu testificándole de cada una de las enseñanzas que reciben. Y de esa manera que ellos tengan el deseo de mantener su vida en rectitud delante del Señor. Como el gráfico que les mostré al inicio, nosotros somos un grupo muy pequeño que tiene que afrontarse contra muchos desafíos en el mundo. En el mundo actual se nos está enseñando que el hombre es capaz de hacer muchas cosas y nos los demuestra constantemente. Y pareciera que nos da aquella idea que el hombre puede hacer muchas cosas sin Dios. Y sí es cierto, estamos en una época de muchos avances, grandes descubrimientos, y cada vez nuestros jóvenes reciben ese mensaje de que no pareciera que se necesitara tanto a Dios en nuestra vida, pero no es así. Realmente, a pesar de todos estos avances, a pesar de toda la secularidad que va a seguir existiendo en el mundo, debemos preparar a nuestros jóvenes para que ellos puedan enfrentarse al mundo, participar también de las cosas buenas del mundo, pero siempre pensando en que van a necesitar la fortaleza de Dios para conseguir las cosas de manera correcta. Y que por medio del Evangelio de Jesucristo, ellos van a poder sentir siempre felicidad en sus vidas. La felicidad que solamente la puede dar el Señor Jesucristo, no como el mundo la da. Realmente sé que estas cosas son verdaderas y que nosotros ahora, esta generación que estamos relevando a los que a nosotros nos enseñaron, tenemos ese mismo compromiso con las nuevas generaciones. Y a ustedes, queridos jóvenes, les quiero decir que sigan esforzándose por alimentar su propio testimonio. Es una experiencia que tienen que vivir de manera personal, pero solamente viene por medio de la dedicación del estudio de las escrituras, la oración y la obediencia a los mandamientos. No hay otra forma. Y si somos diligentes en eso, con el tiempo el Señor nos va a mostrar el camino correcto y ustedes van a poder también sentir y reconocer el Espíritu Santo. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hasta la próxima.